Un gusto, apreciados hermanos, hermanas y amigos y amigas. Gracias a ustedes que nos ven y nos escuchan en tantos lugares de Colombia y del mundo. Nuestra gratitud y nuestro deseo de bendiciones en abundancia para cada uno de ustedes. Bienvenidos a este su espacio Lecciones de Esperanza, donde cada vez tenemos la oportunidad de abrir la palabra de Dios, este libro maravilloso, y enriquecer nuestra vida con una riqueza que nadie podrá arrebatarnos, esas riquezas que vienen de Dios. Así que esperamos juntos crecer en esta oportunidad, en el tópico que estaremos abordando en este momento o en esta ocasión. Y para hoy, Dios ha permitido que nos acompañe el pastor Juan Diego Benavides. Pastor Juan Diego, muchísimas gracias por su compañía. Gracias, pastor. Es un placer poder participar de este programa tan especial, tan edificante, que estamos seguros será de gran bendición para toda la audiencia y para nosotros mismos. Así es, para todos, a ellos y para nosotros. El pastor Juan Diego, para quienes no lo conocen, aunque es un hombre que ya mucha gente conoce, es de la casa, ha estado con nosotros. Él es el decano de la Facultad de Teología en nuestra Corporación Universitaria Adventista, más conocida aquí en Colombia como la UNAC. Así que tremendo desafío, pastor, que tienen ustedes allí, ¿no? Muy grande, pastor, pero Dios nos está guiando y nos está abriendo puertas también. Y creo que esto es de interés también para nuestros amigos, para nuestra feligresía, porque los horizontes se van ampliando y de esta manera podemos brindar un mejor servicio a nuestra comunidad. Así es, servicio, de eso se trata, un servicio a todos. Pastor, hay muchos peligros en el mundo de hoy. Está el peligro a que nos roben, el peligro a perder la salud, el peligro a un problema mental, ¿cierto? Son muchas las cosas que nos... Pero hay un peligro que para mí es tal vez de que más deberíamos evitar, de lo más... algo que nos puede afectar muchísimo, y es alejarnos de Dios. Es ese peligro, y a veces no somos conscientes de eso. Nos preocupa mucho que nos roben el celular, ¿cierto? Que haya un problema en casa, que en el trabajo tengamos algún riesgo. Pero en cuanto al peligro de separarnos de Dios, a veces no somos tan conscientes de eso. Vamos haciendo cosas, realizando actividades y no nos ponemos a pensar si eso me acerca o me aleja de Dios. Y a veces nos alejan de Dios las situaciones difíciles, pero en otros casos escuché a alguien decir una frase que me llamó la atención. Decía que muchas veces lo que más nos aleja de Dios son precisamente sus bendiciones. O sea que cuando hay escasez, pues buscamos a Dios para que provea, para que nos sane, para que nos ayude. Pero cuando llega la bendición y llega muy grande, ya no hay tiempo para Dios, no hay tiempo para orar, estamos ocupados en los negocios, o viajando, o paseando, disfrutando de las bendiciones de Dios, pero nos alejan a nosotros. Y en el libro de Hebreos encontramos allí que el apóstol Pablo le habla a un grupo de personas que pasa un momento de crisis, de circunstancias, y estas circunstancias los estaban llevando al riesgo y al peligro de alejarlos y de separarlos de Dios. ¿Qué promesa, pastor, encontramos allí en el libro de Hebreos para quienes escuchan la palabra de Dios y se mantienen fieles? Porque allí el apóstol Pablo nos habla de eso, de algo muy bueno que viene de parte de Dios para quienes la leen y se mantienen en esa palabra. Gracias, pastor. El apóstol Pablo hace una especie de transición porque nos viene hablando acerca del sacerdocio y la certeza del sacerdocio de Jesús. No necesitamos más sacerdotes que Él. Y aborda un tópico que usted ya mencionó, y es la crisis que está enfrentando el cristianismo en ese momento. Crisis que los ha movido a desconfiar de Dios y a alejarse o separarse definitivamente de Dios. No solamente, como usted ya lo mencionaba, las cosas negativas pueden alejarnos o pueden apocar nuestra fe, también lo positivo. Y aquí encontramos que el apóstol nos presenta una verdad contundente. Nos presenta a Jesús como un ancla. Si nosotros hacemos un análisis de qué es un ancla, pues fácilmente pudiéramos determinar que el ancla es un objeto pesado que permite a una embarcación estar estable, que no sea movida o llevada a la deriva. Que llegue a un lugar, ¿cierto? Y pueda
Correcto. estar allí quieta en el tiempo que necesita. Que esté firme, ¿no? Que no se esté moviendo Como el viento. al vaivén de las olas Así o con los vientos. Así que el ancla es muy importante. En la antigüedad, las embarcaciones más antiguas utilizaban anclas de piedra, pero con el paso del tiempo y perfeccionando entonces la tecnología, se elaboraron anclas muy similares a las nuestras, que tienen por lo menos una especie de mástil y son como un gancho con dos brazos que se pueden afirmar en rocas o incluso en el fondo marino. Así que esa ancla le permitía entonces a la embarcación estar fija, no moverse. La figura del ancla llegó a ser muy popular en el uso del griego y los escritos seculares, pero también se utilizó mucho en la literatura religiosa. Y encontramos entonces que el apóstol Pablo, quizás haciendo reminiscencia de algunos autores literarios, entonces utiliza la figura del ancla para referirse a Jesús, pero específicamente para referirse a la esperanza, porque es que el ancla llegó a ser un símbolo de esperanza incluso hasta nuestros días. El ancla es un símbolo de esperanza. La promesa que hace el apóstol Pablo la podemos encontrar entonces en Hebreos capítulo 6, 19 al 20, que dice: tenemos un ancla segura y firme del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que el apóstol le da aquí una connotación muy especial y un mensaje contundente a los cristianos de esa fecha, de esa época, pero también un mensaje a nosotros. Tenemos una esperanza firme, segura, que no se mueve, porque Jesús es nuestro sumo sacerdote. Antes necesitábamos sumos sacerdotes, dice el apóstol Pablo en el pasado, para poder aproximarnos a Dios, que fueran como nuestros intermediarios, pero ya no es necesario, porque esa figura que se utilizó en el pasado, en el Antiguo Testamento, para representar a Jesús, encontró su cumplimiento en Cristo. Ahora, Cristo es nuestra ancla. Podemos tener la certeza que podemos allegarnos al Padre. Y no solamente eso, sino que podemos tener la certeza, la confianza de la salvación en Cristo, como esa ancla. No se mueve, permanece firme. Y de esa manera podemos entonces tener certeza de en quién hemos nosotros depositado nuestra confianza. Así que esa es la promesa que el apóstol Pablo hace a los creyentes de esa época, pero que en el tiempo sigue siendo la promesa para hoy, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Así es, pastor, y qué bueno que esa esperanza no descansa en nosotros. Porque si fuera, por ejemplo, que yo pudiera hacer algo, que no puedo hacer nada por nadie, ¿no? Pero Gabriel, primero, es limitado mentalmente, físicamente. Segundo, tengo un periodo de duración, ¿cierto? Que podrán ser 50 años, 60, 40, solo Dios sabe cuánto. Pero qué lindo, como se menciona, que hay un ancla que permanece en el santuario celestial, y no en cualquier lugar, sino en el lugar especial de intercesión. Y ella dice que está hasta la cortina del santuario donde está Jesús, ¿verdad? Precursor, y entró por nosotros llegando a ser el sumo sacerdote, y está allí y se mantiene. O sea, nos mantiene unidos la embarcación de nuestra vida ahí, unida a Dios. Así que es una promesa maravillosa. También encontramos, pastor, que el apóstol Pablo, en el versículo 4 de Hebreos 6, nos dice que es imposible, ¿cierto?, que los que una vez fueron iluminados, y habla algo que me parece interesante, gustaron el don celestial, ¿verdad?, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Luego menciona el versículo 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Y ahí explica que quien lee la palabra de Dios, que tiene esa experiencia, gusta, dice aquí, el don celestial. O sea, tiene la posibilidad de probar. Y no sé, pastor, si usted le ha pasado, pero a veces hay cosas que uno prueba
y la prueba uno una vez y se genera una sensación tan agradable que uno quiere comer más. Y cuando le ha pasado, me ha pasado, no sé a usted también, que vamos a algún lugar y probamos algo en otra ciudad o en otro lugar del mundo y no es fácil volver a probarlo y en la mente queda esa sensación como de agrado, de algo tan delicioso. Acá dice que las personas que caminan con Dios, dice acá, es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿verdad? Con la palabra, y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes, o sea, recibieron el Espíritu Santo y también gustaron la buena palabra y los poderes del mundo venidero recaigan. O sea, como que lo que yo entiendo, no sé si estoy bien allí o lo entendemos bien, es que es imposible que alguien que ha recibido tantas bendiciones de Dios a través de su palabra se eche para atrás. O sea, no porque no se pueda dar, sino porque no hay razones realmente. O sea, alguien lo puede hacer, pero no sería lógico irnos hacia atrás. Ese es el contexto en el que el apóstol está escribiendo allí, pastor. Efectivamente, pastor, así es. No debería ocurrir que una persona que ha depositado su confianza en Dios, de repente, de un día para otro, por cualquier circunstancia, abandone su fe, deje su confianza en Dios. Y el apóstol justamente se está refiriendo a eso. Esa expresión que aparece allí, que usted mencionó un par de veces, es imposible que los que una vez fueron iluminados. Cuando nosotros utilizamos una lámpara para iluminar un sitio oscuro, todas las penumbras, todas las tinieblas desaparecen. Porque la luz disipa las tinieblas y si es una luz potente, pues menos oscuridad habrá. Así que el Espíritu Santo actúa aquí como esa luz que nos va a guiar. Y es importante recordar las palabras que Jesús en un momento dijera en el Sermón del Monte. Yo soy la luz del mundo. Donde está Jesús no puede haber oscuridad. Una vez que una persona ha aceptado a Cristo en su corazón, las tinieblas que opacaban su vida, que quitaban la esperanza, desaparecen por completo. Ahora Jesús, esa luz, ilumina esa vida. El Espíritu Santo está allí para traer por medio de la palabra, que también es una lumbrera. Así es. Ese instrumento que el ser humano necesita para poder avanzar y progresar. Y en esa parte de la lumbrera, pastor, me ha pasado, no sé si usted también en algún momento, cuando estamos visitando personas, estudiando la Biblia, que la gente nos escucha hablar y le parece que somos, y digo, le parece porque no somos nosotros, es Dios en su palabra, que somos muy sabios al momento de darles un consejo sobre la familia, sobre la salud, y la gente dice, wow, ven, pero ¿y de dónde ustedes aprenden eso? Y entonces es tan lindo cuando uno le dice, ¿quieres saber dónde? Y la gente, sí, claro, y están esperando que uno saque un libro, alguna enciclopedia, y cuando uno va al maletín como pastor y saca la Biblia, y la gente se queda como sorprendida, y entonces uno abre la Biblia y empieza a leer un texto, mira, eso que acabamos de hablar está aquí. ¡Wow! Pero, ¿cómo? Yo no había conocido eso. Tal vez lo traigo a colación cuando se menciona de iluminar, o sea, hay familias, y tal vez Dios le está hablando a alguien que ahorita está en oscuridad, ¿no? Momentos difíciles de la vida, en salud, en decisiones que debe tomar, en situaciones familiares. Lo que dice la palabra es, quienes toman la palabra de Dios son iluminados, y ahora nuestra mente ve las cosas de una manera diferente, a veces más amplia. Esa visión de Dios empieza gradualmente, no completamente porque somos muy limitados, pero empieza, ¿cierto? Esa visión de Dios a permitirnos ver las cosas con esperanza también, ver soluciones donde no veíamos y ver un estilo de vida también lindo, agradable y maravilloso para todos nosotros. Entonces, creo que es una de esas promesas, ¿no? A quien recibe, toma la palabra y la guarda, la atesora para sí y no deja que... Traigo también, cuando Jesús está hablando con sus discípulos, en un momento allí complejo, que mucha gente lo abandonó y se fue, Él les dijo, ¿ustedes también quieren irse con ellos? Y me llama la expresión de ellos, pero ¿a dónde iremos si solo tú tienes? Palabra de Dios. Eso es lo que hace este libro maravilloso cada vez que lo estudiamos. Por eso espacios como estos son necesarios para venir a escuchar lo que Dios tiene para decirnos, ¿verdad, pastor? En cuanto a esa iluminación que recibimos de parte del Señor. Correcto. Y me llama la atención que dice también
que gustaron de la palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. O sea, cuando, no sé, pastor, cuando utiliza la expresión los poderes del mundo venidero, ¿cómo podemos también allí entender sobre eso? Así es, pastor. Pues una persona que ha conocido a Jesús y que ha empezado a disfrutar el conocimiento de Cristo por medio de su palabra, ya se puede decir que se ha anticipado a conocer lo que será la presencia de Dios en el cielo, porque estamos anticipadamente gustando ese privilegio que tendrán todos los salvos, o que tendremos todos los salvos. Me gustaría que Estar desde allí, ya, esperamos estar allí, sí, sí, señor. con una expresión de fe, incluirnos desde ya. Entonces, el apóstol Pablo está justamente apuntando a esto. Gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del mundo venidero. Por otra parte, pues hay que recordar, pastor, que todo el cielo está interesado en la salvación de la raza humana. Y el Señor ha colocado a disposición de todo ser humano, de cada persona que está viéndonos esta mañana, en este momento, ha colocado ese poder del cielo para vencer, ese poder del cielo para triunfar sobre el mal. No dejarnos vencer por el mal, sino vencer con el bien el mal. Así que ese poder está a disposición de toda persona. Así es. Y pastor, esa ancla que es Cristo Jesús, cuando continuamos allí en el mismo capítulo 6, ¿cierto? Habla de todo lo que se nos da a través de la lectura y de conocer a Jesús. También la expresión que utiliza el apóstol Pablo allí en el capítulo 6, leyendo el capítulo 6, versículo 6, dice que aquellos que recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla. ¿En qué contexto y cuál es la razón de que el apóstol Pablo escriba que hay personas que pudieran llegar a crucificar a Cristo de nuevo? ¿Cierto? ¿Cómo podemos entender bien ese pasaje? Bueno, pastor, una persona que deliberadamente se aparta de Dios, pone en entredicho y en vergüenza a Cristo, en quien Él manifestó su fe en un principio. Yo no quiero decir con esto que no haya momentos en los cuales un cristiano no experimente desánimo. O falle de pronto, ¿cierto? O se equivoque, correcto. Esto es normal. Estamos todavía en una esfera en este mundo donde el pecado sigue actuando y nos sigue amenazando, aunque nosotros hayamos creído en Cristo y lo hayamos aceptado como nuestro Salvador. Sin embargo, hay personas que de manera muy deliberada y obstinada se alejan de Dios, y en ese momento el Espíritu Santo ya no puede influir en esa persona porque ha decidido la persona alejarse de Dios. Ahí entonces esa persona, ese individuo, comete el pecado imperdonable. Que es otro tema ahí, ¿cierto? Correcto. Porque ya el Espíritu Santo no puede obrar en la conciencia de esa persona para guiarla al arrepentimiento y al reconocimiento de Jesús como su Salvador personal. Así que cuando el apóstol Pablo se refiere a estas personas, dice, recayeron, versículo 6, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Dice, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla. Tremenda situación, porque están declarando inefectivo o ineficiente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Le ponen en vergüenza el sacrificio que hizo el cielo cuando Jesús vino a esta tierra para salvar a la humanidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser muy consecuentes como creyentes, apreciados amigos que nos observan. Cuando nosotros decidimos por Cristo, debemos mantenernos a su lado y evitar toda situación que ponga en duda o en entredicho el buen nombre de Cristo. Así que el apóstol Pablo hace ese llamado de atención, esa exhortación, para que no demos un paso atrás en falso, sino que avancemos
y confiemos perpetuamente en Cristo. Así es, pastor. De hecho, el apóstol Pablo nos invita no a sacrificar a Cristo, sino a crucificarnos como esa parte pecadora nuestra, ¿no? Cuando leemos en Gálatas 2:20, que dice, ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Jesús también lo dijo en Mateo capítulo 16, versículo 24, es necesario que el que viene conmigo tome la cruz y me siga. O sea, en vez de afectarlo a él, debemos tratar de eliminar de nuestra vida, y cuando hablo de crucificarnos no es que vamos, ¿cierto?, a infligirnos dolor, sino la expresión allí es realmente a crucificar, a darle muerte a esa condición pecadora nuestra, o sea, tratar de fortalecer nuestra vida espiritual con Dios y de aminorar todo aquello que pueda separarnos de Él y que nos lleve, ¿cierto?, a una vida alejada de Él. O sea, lo que nos dice la apóstol, no crucifiquemos a Cristo, sino crucifiquemos todo lo que nos separa de Él, ¿verdad? Correcto. En esa experiencia de la nueva vida que nos promete el Señor Jesús. ¿Qué otro consejo, pastor? ¿Cómo podemos terminar de comprender bien esto de lo que significa el morir al yo y tomar la cruz, que es algo que nos cuesta como seres humanos? El yo casi siempre que está ahí presente en las decisiones, ¿cierto? Y en nuestros actos. Necesitamos romper ese yugo que nos atrapa, que nos mantiene bajo la opresión del pecado. No es una tarea fácil, pastor. Así es, no es fácil. Luchar contra una naturaleza que está inclinada permanentemente al mal requiere de la intervención divina, porque el ser humano por sí solo no logrará superar ese reto. Y nosotros encontramos en las palabras del apóstol Pablo en la epístola a los Romanos la descripción que él hace de esa lucha que todo creyente sostiene para poder mantener su fe en Dios. Allí en Romanos capítulo 8 nosotros encontramos que hay dos naturalezas. Una naturaleza que es carnal y una naturaleza que es espiritual. Hay una lucha de esas dos naturalezas. Entonces en el verso 5 dice él, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Y luego agrega, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Entonces, esa lucha interior que libra cada ser humano, porque el corazón de cada individuo es el campo de batalla en el cual convergen dos poderes, el poder de Dios y el poder del enemigo, donde se encuentran el bien y el mal. Allí, en ese campo de batalla, se libra esta lucha entre el bien y el mal en nuestro propio corazón, en nuestra propia vida. Pero el Señor ha hecho una promesa. La promesa es que cuando nosotros decidimos por Él, Él va a darnos la victoria. ¿Por qué? Porque, como dice el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 8, versículo 9, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios está en vosotros. Entonces, si el Espíritu de Dios está con nosotros, si el Espíritu de Dios nos guía, Él es la garantía de la victoria sobre nuestras tendencias, sobre nuestras debilidades. Y esto es parte de la naturaleza humana, pero también es parte del plan de Dios, de su plan de gracia para restaurar, para redimir la humanidad. Por lo tanto, si hay alguna persona que nos está viendo en este momento y tiene esa lucha, ese conflicto en su vida personal entre el bien y el mal, recuerda que Dios te ofrece poder para vencer, y es un poder extraordinario, porque es el poder que todo sostiene al universo, el poder de Dios. Así que Dios nos da esa promesa maravillosa, su poder para alcanzar la victoria. El poder de Dios, ¿verdad? Un poder accesible y totalmente ilimitado, porque el poder de Dios no tiene nada que pueda como encasillarlo.
Pastor, usted ahorita mencionó algo, o sea, Dios nos habla de Jesús como ancla que nos sostiene, su poder para enfrentar cualquier situación, ¿verdad? Darnos la posibilidad de vencer sobre nuestras tendencias, sobre nuestros hábitos. Pero usted mencionó ahorita algo, es que hay un pecado. O sea, la Biblia habla de que para toda situación Dios hace provisión. Y Dios dice que si nos arrepentimos y lo buscamos, primera de Juan, ¿cierto? Dios es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Cuando la Biblia habla, o Dios expresa el término todo, para Dios es todo. Pero en Hebreos capítulo 10, ¿cierto? Del 25 al 29 se menciona que hay un pecado imperdonable. ¿Cómo entender eso y a qué hace referencia allí? De manera, usted ahorita lo mencionó por encima, pero ahorita poder un poquito profundizar allí en eso. Claro que sí. Bueno, nosotros podemos encontrar, según dice el apóstol Pablo en Hebreos 4, 16, la ayuda, el divino socorro para poder enfrentar las luchas. Sin embargo, hay un verso allí en Lucas capítulo 12, en el cual el Señor nos previene, nos dice que nosotros debemos ser cuidadosos con el rechazo al Espíritu Santo. Dice, permíteme un momento ubicarlo, dice el apóstol Lucas, hablando acerca de ese pecado, de nosotros rechazar al Espíritu Santo, se denomina el pecado imperdonable, porque es rechazar completamente la gracia divina y la obra del Espíritu Santo entonces en nuestra vida. Así que, ¿qué dice el apóstol? Dice de la siguiente manera. Vamos a buscar Lucas capítulo 12. A todo aquel que dijere alguna palabra, versículo 10, contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Es decir, en este caso la blasfemia es la constante, la constante decisión de una persona de impedir al Espíritu Santo hacer su obra en su vida, que es lo que también nos presenta el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 10. Es impedir que el Espíritu Santo realice esa obra transformadora. ¿Cómo? Cada vez que nosotros rechazamos, cada vez que nosotros impedimos que la palabra penetre en nuestra mente y haga esa obra transformadora, estamos deteniendo el trabajo del Espíritu Santo para que Él pueda transformar la vida de un individuo. Así que debemos ser muy cuidadosos en este sentido con esta terca resolución que muchos tienen de no permitir que el Espíritu Santo realice esos trabajos de cambio, de renovación en la vida de un ser humano. Así es, pastor. Y encontramos ese trabajo de pastorear, de liderar del apóstol Pablo. No era fácil, ¿cierto? Se enfrentaba a muchas situaciones ajenas a la iglesia y otras internas en la iglesia. Y aunque él está llamando a ellos la atención de que no se aparten, de que hay que sacrificarnos, ¿verdad? Morir al yo. También me llama la atención que como buen líder destaca las cosas buenas que tiene. Encuentra ese equilibrio en saber cómo motivar y cómo llamar la atención para dejar a las personas que está liderando motivadas a mantenerse fieles. Hebreos 6, del 9 al 12, pastor, hay un espacio bien especial, como un discurso que les tiene, ¿cierto? A ellos, y me llama la atención la tremenda muestra de liderazgo que tiene o que ejerce allí el apóstol Pablo para con ellos. ¿Qué podemos o cómo podemos analizar un poquito ese pequeño discurso, pero tan importante para el pueblo? Sí, pastor. Yo incluso abordaría el discurso del apóstol Pablo un poquito antes, desde el versículo 7, porque él emplea una analogía muy interesante. En el versículo 7 dice, la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios.
sea, la lluvia es una bendición de Dios. Cuando cae, Correcto. ¿cierto? Esa tierra es bendecida por Dios. Es correcto, entonces la hace más fértil, más productiva. Sin duda alguna, el apóstol Pablo está tomando en cuenta las palabras del libro de los Salmos, el capítulo 1, versículos 3 y 4, donde habla acerca de aquella persona que medita en la ley de Dios día y noche, comparándola como un árbol. Plantado junto a corrientes de agua. Correcto. ¿Qué ocurre con ese árbol? ¿Da su fruto? A su tiempo. ¿Y qué más? Su hoja no cae, o sea, se mantiene, ¿no? Verde. Correcto, se mantiene vivo. Pero él contrasta también esa situación con la de los impíos, porque dice, no así los malos. Que son como la hojarasca, el tamo. Correcto, que el viento arrebata, ¿verdad? Así que aquí encontramos esa analogía. Es decir, queridos amigos, mientras nosotros permanezcamos cerca de Cristo, mientras Él sea nuestra fuente de vida, viviremos. Y nuestra vida no solamente va a estar conectada con Cristo, sino que va a reflejarse en frutos. Frutos que son para la gloria de Dios, no son para nuestra gloria, que son para el servicio de la humanidad, porque los frutos de la fe realmente se evidencian a través de los actos de amor hacia los demás. El verso 8 dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin será quemada. Entonces ahí encontramos más o menos una remembranza de lo que dice Salmos capítulo 1. Verso 9 dice, pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores, pertenecientes a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Entonces aquí tenemos una parte del discurso o la exhortación que hace el apóstol Pablo a mantener una consistencia en nuestra vida, en la medida en que nosotros nos mantengamos cerca de Cristo, aferrados a Él. Entonces el producto será el amor hacia Dios, el crecimiento en la fe. Vamos a experimentar el servicio a quienes nos rodean, las personas que sufren, las personas que tienen dificultades. Y entonces esto será, en cierto sentido, un reflejo de lo que el mismo apóstol Pablo presenta en Hebreos capítulo 11, que es una serie de personajes que alcanzaron la victoria por la fe en Cristo. Y en el capítulo 12 presenta entonces ya en los primeros versos a Jesucristo como el autor y el consumador de la fe. Es decir, como el máximo exponente de la fe. Por encima de esa lista descrita allí en el capítulo 11 está Cristo como el autor de la fe. Y este ejemplo que nos da Cristo, que es el que nosotros deberíamos seguir y que presenta allí el apóstol Pablo en estos versículos que hemos leído, está muy en armonía con lo que dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 12, que describe a los 14:12, perdón, que describe a los siervos de Dios en los últimos días, porque tienen la fe de Jesús, ¿sí? Y guardan entonces los mandamientos del Señor. Así que allí encontramos una mezcla de fe, de obediencia, que debemos nosotros, el pueblo de Dios para estos tiempos, que deben también todos aquellos que anhelan seguir a Jesucristo, tener como una característica o un reflejo de lo que Jesús es, lo cual nosotros también debemos ser. Y me llama la atención, pastor, que él los lleva a reflexionar de que han hecho también cosas buenas. Dice, y por eso a Dios de que vienen cosas mucho mejor, o sea, han hecho un buen trabajo. Y les dice, y Dios no va a ser injusto para olvidar. O sea, no les dice solo, mira, han fallado, sino también han hecho un buen trabajo. Y Dios no es injusto para olvidar todo esto que ustedes han hecho por amor de Él, ¿verdad? Y les recuerda como esa seguridad de que, aunque la gente, o tal vez no se vea el fruto del trabajo por alguna razón, o la gente no la tuviera en cuenta, Dios
sí conocía cada acción que han realizado. Y eso también para nosotros nos llena de gozo, saber que cada cosa que hacemos, mis apreciados, Dios la toma en cuenta. Y aunque la gente la olvide, Dios nunca lo olvida y pues sabrá recompensar ese esfuerzo que hemos hecho para con Él. Y los anima, como usted lo mencionó, a mantenerse fieles, ¿cierto? Teniendo en cuenta las cosas celestiales, las cosas de arriba que siempre serán mucho mejores, mucho más grandes, mucho más interesantes que las que podamos tener aquí. Correcto. Y pastor, ahí encontramos en Hebreos capítulo 6, versículo 17 al 20, que se nos dan una especie de garantía del cumplimiento de las promesas de Dios, de eso que Él les estaba exponiendo a ellos, a ese pueblo. ¿Qué garantías está allí mencionando el apóstol Pablo? Quisiera leer, pastor, de esta versión que me parece muy interesante. La Nueva Biblia Viviente dice: Dios también se comprometió mediante un juramento para los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiará o cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que el Señor aquí nos garantiza el cumplimiento de las promesas. Y hay algo que menciona aquí el apóstol Pablo, y es que es muy seguro. Dios no tiene alguien por encima de Él por el cual jurar. Él jura por Él mismo. Su juramento es un juramento que no tiene igual. Sí, no tiene. Porque Dios no miente. Y Él no puede mentir porque Él es Dios. Su naturaleza es verdad. Es perfecto. Por lo tanto, Él hace entonces un juramento. Me gusta la forma como lo presenta el apóstol Pablo. Porque él menciona que ese juramento está relacionado con la esperanza que los cristianos deben mantener en el hecho de que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, y eso nos da entonces esa esperanza que es como un ancla. Ahora, si nosotros lo pudiéramos ejemplificar en nuestros tiempos, todos los presidentes, todos los monarcas, los primeros ministros, cuando asumen una función política o de Estado, ellos se comprometen normalmente ante Dios y ante la nación a través de un juramento que ellos van a cumplir con esa promesa, ese gobierno que Él ejercerá legalmente, formalmente, oficialmente, desde el momento que toma posesión de su cargo. Así que el Señor está haciendo también un juramento, y ese juramento nos da garantía porque es un juramento que Él hizo a través de diferentes momentos de la historia. Le hizo un juramento a Abraham, le hace un juramento a la nación de Israel bajo el liderazgo de Moisés, le hace un juramento a su pueblo, Israel como reino, a David y a sus descendientes. Entonces, en cada uno de esos momentos históricos, nosotros encontramos que la palabra de Dios siempre se cumplió. Puede ser que el ser humano fallara e incumpliera, pero la palabra del Señor siempre se cumplió. Y encontramos también otra situación descrita aquí, y es el pacto. Hay un pacto que el Señor ha establecido con el pueblo que Él ha escogido, como dice Salmo 89, 34 al 37, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Es un pacto que no tiene cambio, porque es un pacto
como la misma naturaleza del Señor. No cambia, permanece para siempre. Ese pacto es el pacto de redimir a su pueblo. Ese pacto es el pacto de salvar a sus hijos. Por supuesto, cuando estamos hablando de salvar a sus hijos, de salvar a su pueblo, estamos hablando de aquellos que han aceptado a Cristo y que viven en conformidad con las enseñanzas, con los mandatos del Señor Jesucristo. Porque nosotros no utilizamos ese tipo de hermenéutica que considera que todas las personas van a ser salvas sin importar su condición. O sea, sus decisiones y su actuar, ¿no? Correcto. En este caso, todas las personas que desean ser salvas tienen que aceptar a Jesucristo y tienen que vivir como Cristo vivió. Es que no tenemos una norma más baja que la propia vida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro ejemplo. Así que allí encontramos entonces esa afirmación que hace el apóstol Pablo. Hay esperanza, sí. El Señor lo ha prometido, por lo tanto lo cumplirá. Y tenemos un ancla, es decir, si nosotros tomamos esa decisión y nos entregamos a Él, no va a haber nada que nos pueda hacer mover. Amén. Vamos a permanecer firmes y vamos a recibir del Señor la corona de la vida, la herencia de la inmortalidad. Y es posible, pastor, es posible, porque nosotros encontramos muchos ejemplos de la Biblia, de hombres que tenían defectos de carácter, que quizás otras personas no hubieran encontrado en ellos algo de esperanza, pero Cristo los eligió y el Señor los transformó. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso, la experiencia del apóstol Juan, un hombre de temperamento irascible, apodado Hijo del Trueno, ¿verdad? Un hombre que mediante la contemplación de Cristo, mediante su entrega al Señor completa, encontró una transformación y dejó de ser el Hijo del Trueno para convertirse en el discípulo amado. También tenemos casos opuestos, como el caso de Judas. Judas también disfrutó de la presencia del Señor, hizo parte de los 12. Tristemente, ocurre lo que ya mencionamos hace un momento atrás. Rechazó permanentemente la influencia del Espíritu Santo. Y en consecuencia, no solamente se alejó de Dios, sino que vendió a Cristo, lo traicionó. Así que tenemos esos dos ejemplos, pastor y apreciados amigos, y nosotros tenemos que definir cuál de los dos ejemplos vamos a seguir. Y qué bueno saber que la garantía, si seguimos el ejemplo de Jesús, es el mismo Jesús, ¿cierto? Como soporte, como ancla de nuestra salvación, que no se moverá y que nos mantendrá unidos al Padre y a su voluntad, pudiendo luchar contra nuestros malos hábitos. Amén, así es. Pastor, muchas gracias por su tiempo, por su compañía. Vamos a finalizar con una oración. ¿Le parece? Sí, Señor. Si les parece, nos acompañan allí donde están, por favor. Buen Dios, eres bueno y maravilloso. Amén. De tal forma que en medio de los movimientos turbulentos y fuertes de este mundo, has dejado una ancla segura. Gracias, Señor. Es Cristo Jesús a quien encontramos al estudiar tu palabra, Señor. Quien permanece para siempre, que nos da la posibilidad de vencer nuestros malos hábitos, Señor. Señor, que nos va a ayudar a sacrificar, Señor, todo aquello que nos separa de ti, para gozar muy pronto de cosas maravillosas, de cosas mejores, de cosas celestiales. Amén. Guíanos, Señor, permítanos poder ver a Jesús claramente y aferrarnos a Él y disfrutar de la bendición que Él será para nosotros como ancla segura en medio de las tempestades de este mundo. Amén, sí. Bendice al pastor, Señor Benavides, su familia, su ministerio, sus responsabilidades, Señor, sus sueños, anhelos y proyectos también. Amén. De igual manera pedimos por la salud, por la vida espiritual, por las finanzas, por los hogares de quienes nos ven y nos escuchan. Amén. Ellos puedan experimentar la seguridad de Cristo como ancla y saber que para cada promesa de Dios hay garantía por medio de Jesús. Amén. Así que guárdanos en tu amor, pues lo pedimos en el nombre bendito y santo de Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias, pastor, por su compañía, muy amable por sacar el tiempo y estar aquí con nosotros. Gracias a usted, pastor, es un privilegio. Que Dios nos bendiga. Saludos a ustedes, nuestro abrazo, nuestras oraciones y esperamos vernos muy pronto en una nueva lección de esperanza.